vamos a hablar de chocolate y en esta ocasión vamos a enseñarles a templar chocolate. Vamos a trabajar con chocolate real, ustedes van a aprender a manejarlo y van a poder, después de este taller, hacer en sus propias cocinas y en sus propias áreas de trabajo chocolate de una manera profesional. Y cuando queremos usar chocolate real, es necesario imprescindiblemente templar el chocolate. Cuando templamos, la resistencia de nuestro chocolate es mayor, tiene una textura más brillosa y característicamente tiene ese sonidito de cuando rompes un chocolate que hace crack. Ese snap se lo damos templando bien. Su profesora va a ser la señora Lidia. La señora Lidia es una experta en esto, con muchos años de experiencia en el manejo de chocolate. Pueden confiar en Lidia para todos los secretos y tips de trabajo que ella les pueda dar. Hoy día vamos a templar en 3 formas. El primer templado vamos a hacer a baño María, el segundo lo vamos a hacer a baño María inverso y el siguiente lo vamos a hacer en microondas, ¿ya? Para todo eso nosotros necesitamos inicialmente tener las herramientas y el producto. El producto en este caso lo vamos a trabajar con un 70%, lo tenemos en drops, también lo tenemos en la barra de kilo. Bueno, para trabajarlo necesitamos las herramientas, las espátulas que son las más urgentes, las necesarias, y el cuchillo lo usamos para picar la barra y la espátula de silicona para poder trabajarlo con el producto cuando está ya líquido. Para todo eso necesitamos agua caliente o que ya esté hervida, no dejarla hervir para que el vapor no le dé mucho al producto. Entonces en este caso tenemos más o menos como 1 litro de agua. No va a ser suficiente, vamos a agregarle un poco más. Y tomar en cuenta que el vapor no le tiene que dar al producto para que el chocolate no se les corte, ¿ya? Porque si le das bastante humedad, el chocolate va a cambiar de textura, entonces el chocolate se espesa y no va a ser lo mismo en el momento de manipularlo el producto, ¿ya? Vamos a trabajar con un 70%, que es con los drops. Vamos a derretirlo a 45 grados y lo vamos a bajar entre 28 y 29 grados. Para subirlo entre 45 y 50. Primeramente hay que desinfectar las herramientas. Podés usar una toalla de papel o una toalla de tela. En este caso vamos a usar una toalla de papel. Deje el termómetro. Que no tiene que haber nada de humedad. Vamos a usar aproximadamente 500 gramos, ¿ya? Vamos a ocupar inicialmente 2 bandejas. Bueno, ahora lo vamos a llevar, que el agua está aproximadamente entre 70 y 80 grados. Y la bandeja no tiene que chocar en el agua, le tiene que dar el vapor. Entonces, lo vamos mezclando. ¿Siempre mezclando? Sí, hay que ayudarle. Vamos ayudando con una espátula. Ya, ahí ya va derritiendo. En el templado es mucho más fácil trabajarlo con un producto en más cantidad, arriba de 1 kilo, porque mientras trabajas con un producto en menor cantidad es mucho más fácil que se te endure en la mesa. Entonces cuando vos trabajas con 5 o 6 kilos, bueno, ya es un volumen alto, ¿no? Pero cuando trabajas con 1 kilo, a partir de 1 kilo es mucho más fácil porque se mantiene. Para poder bañar los alfajores y todo eso, te conviene trabajarlo a partir de 1 kilo.
Bueno, cuando ya lo tenés, el chocolate templado, sí ya lo podés trabajar con cereales, cosas así, agregarlo ya al chocolate templado y ya usar el molde para darle forma. O sea, no es que le agrego el cereal y lo templo todo junto. No. Primero templo el chocolate y luego le agrego. Correcto. Porque se te va a espesar, porque no sabes el ingrediente que vas a agregar, no sabes cuánto de humedad tiene. Entonces, si es bastante húmedo el ingrediente que vas a agregar, entonces se te va a espesar el chocolate o es muy probable que se te corte. Entonces ya va a ser muy difícil templarlo. Entonces es recomendable primero derretirlo, templarlo y trabajar ya con los cereales o frutos secos. Bueno, ahí ya va. Ahí va, ¿ves? ¿Ves que va más rápido? Si vos lo trabajas, el chocolate, al inicio dijimos que tiene que estar el chocolate líquido entre el 45 y 50 grados como máximo. Pero si vos lo pones el agua, el agua en este momento está entre 70 y 80 grados. Entonces si vos lo pones contacto directo, entonces va a pasar, no va a ser uniforme la temperatura que le vas a dar al producto. Entonces al chocar automáticamente tu bandeja va a calentar mucho más, va a subir más de los 55. Si no la mezclas parejo, si vos trabajas con una cobertura con leche, se te va a caramelizar. Entonces nunca hacer ese baño María en el fuego. Porque le vas a dar el vapor. Automáticamente si la pones la olla en la cocina a la hora de hervir, todo el vapor queda en el producto, entonces de a poquito va a ir absorbiendo humedad cuando terminas de derretir y el producto va a estar ya espeso. Entonces es muy probable que se te corte el chocolate. Realmente el vapor que hay en el ambiente igual le afecta, así no le caiga una gota de agua, si tenés vapor alrededor, sí, igual lo va a absorber. Sí. Exactamente. Y a la hora de mezclado siempre es al revés. Normalmente uno está acostumbrada a mezclarlo de esta forma, pero es recomendable mezclarlo de esta forma. Así quitas todas las burbujas de aire, no la metes al producto, sino lo que haces es quitarle. Sacar hacia afuera. Eso, hacia afuera. Y es desestresante. Cuando vos estás empezando a derretirlo, no importa si vos lo batís rápido y para cualquier lado, la idea es mezclar, pero ya cuando lo tenés en este punto más lento y digamos que tirando hacia afuera para que las burbujas salgan. Al inicio es más lento. Al inicio es más lento. Más lento porque recién está empezando a derretir y si vos la mezclas muy rápido, no dejas que se derrita rápido. Entonces tenés que esperar es de a poco, pero cuando ya está así en este estado ya es mezclar parejo para que vaya deshaciendo los grumos. Ya vamos. Y después ya podemos empezar a medir la temperatura. Lo que estamos buscando es entre 45 y 50. Como máximo es el 50, pero lo recomendable es trabajarlo con 45, pero algunas veces sí se te va a ir un poquito de temperatura, pero no es para que te asustes. Ya lo puedes retirar de la bandeja sobre una toallita de tela o de papel para quitar la humedad que quede en la base de la bandeja. ¿Ven? Es muy importante sacar sobre una toallita. Lo vamos a limpiar bien los bordes para que la temperatura sea uniforme, ¿ya? 45 Tenemos grados. 45. ¿Sí? Diana. 45 grados. Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la mitad del chocolate lo vamos a echar a la mesa ya para enfriarlo entre 28 y 29 grados. Para eso hay que asegurarse que la mesada esté seca y que no tenga humedad o que la bandeja haya tenido humedad en la base y si la sentás ya dejas agua. Entonces hay que asegurarse que la superficie esté seco. Listo. Vamos a echar la mitad. Vamos a trabajar con esto. Veamos.
que vamos a hacer es enfriar entre 29, 28 grados. Entonces ir mezclando uniforme, porque si no la mezclas uniforme se te va a empezar a endurar por los bordes y lo que vas a hacer es de que el chocolate tenga grumo. Entonces hay que ir mezclando de adentro, de afuera hacia adentro. Ya los grumos son resultado de un mal templado. Entonces. Correcto, porque el chocolate que tenés a 45 en la bandeja ya no va a lograr derretir uniforme. Entonces vas a tener que llevar otra vez a baño María a calentarlo todo. Para esta técnica siempre una base de mármol. Si lo vas a trabajar en mesada, sí. Ajá. Pero si vas a trabajar en baño María a la inversa, lo único que necesitas son dos bandejas. Pero aquí sí, una piedra. Claro, para hacerlo en mesa. Una superficie que no sea porosa y que sea fría. Lo que pasa es que el mármol siempre está frío. Y como está frío, hace el choque de temperatura que se necesita. No necesariamente mármol de Carrara, puede ser chiquitano también. Por ejemplo, esto ya está, por la ya está, pero ahí ya la tenés que trabajar más rápido. Ya se te va a enfriar porque ya lo tenés que trabajar más rápido cuando el chocolate ya está espeso. Por ejemplo, ahora si lo dejamos un rato más, esto ya va a estar 25. Entonces es inmediato. A veces no te da ya el tiempo como para poder medirlo si el ambiente está frío. Entonces es inmediato recogerlo. ¿Ahí a qué temperatura quedó? Ahí toca de la temperatura. Vamos. ¿Viste? Como que el frío ya va. Está durito. Si no está con los 32 grados y está con 35, ponerle 34, la tenés que echar un poco más a la mesa, enfriarlo y buscar la temperatura de 31, 32 grados. Vamos a estar seguros de que sí tiene 32, 31, 32, pero si pasa de los 32 es recomendable buscar la temperatura adecuada porque después no te va a salir con el mismo brillo. Mezclarlo un ratito más. De 32. ¿Estamos? Ah, ¿ya está con topping? Es recomendable trabajar entre los 24 23 cuando ya lo tenés el producto líquido. 24, 23, Ambiente. Porque si vos trabajas en un ambiente frío, esto no te va a durar ni 5 minutos. Ya se te va a endurar. ¿Vamos a cambiar de método ahora, Lidia? Sí, vamos a cambiarlo. Vamos a hacer baño María a la inversa. Ya lo que vamos a hacer ahora es calentarlo. Otra vez a los 45. Baño María a la inversa. No vamos a usar la mesada, no vamos a usar la piedra, lo que vamos a usar es hielo o agua fría. En este caso vamos a usar hielo. Primeramente tenemos que tener otra vez el chocolate líquido a 45 grados. Lo que vamos a hacer es calentarlo. El 45 ya. Ahora sí lo sacamos, 45 a 50 tiene que estar. 48. Está bien. Ya. Tenemos cubitos de hielo. Y acá tenemos el chocolate que ya está con 45 grados. Ahora lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes, ¿ya? Una mitad. Igual que el anterior vez. Exactamente igual. Y siempre ayudar con una espátula para que el chocolate quede parejo con los 45 grados. Y ahora esto lo llevamos al frío directo. Y hay que estar mezclando permanente porque se te empieza a enfriar súper rápido y podés ver que ya, mira, no sé si se pueden acercar un poquito. Si la dejas sin mover, entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, se va a endurar. Mira. ¿Viste? Entonces, la levantás un poquito, claro, y lo seguís mezclando hasta desprenderlo todo. Entre 28 y 29 grados tiene que llegar. Cuando estás trabajando con esta técnica,
Si te pasas un poquito y se te endura, ¿podés volver a calentarlo y volver a enfriarlo? Sí, así podés, para eso. Pero siempre volviendo a los 45 horas. Claro, claro. No nos olvidemos de quitar la humedad de la bandeja. Y esto lo agregamos. Esto lo agregamos aquí. Hace una semana de dudas. Sí, creo que me va a salir un buen templado final. Si, por ejemplo, si lo bajas entre 28 y 29, vos bajas la temperatura para enfriarlo. Para volver a subir, tenés que subir entre 3. Ya tiene un buen templado cuando está entre los 31 y 32 grados. Pero en caso de que estuviera muy caliente, lo que podés hacer es lo asentás un poquito para buscar la temperatura y ya no tengas que dividirlo otra vez en la bandeja. Y si está en 26. 27, 28 ya está listo. Antes de 27. Pero tenés que asentarlo en el chocolate. Y si estás mezclando permanente y no logras tener la temperatura adecuada ya ahí, es que otra vez la tenés que de cero, es de cero. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en el caso de que nos cae agua? Haces que absorba. Perfecto. ¿Quieres que te dé luz? No, ya está. Ya está. No cayó mucho, cayeron 3 gotas. Ya. Papel absorbente. Va a quedar una aureola, pero ya lo sacó. Ahora tiene que volver a 31. 31, 32. Tenemos 31.5. 31. Sí, entonces seguimos mezclando. Lo que vamos a hacer es bajarlo un poquito ya. Entonces otra vez podés dar un toque acá en el hielo, en el frío. Sí. Y un ratito. Y listo. El certificado vence tal día. Sí, estamos. 3, 6 meses, un año. Ahí estamos, miren. Y ahí hay otro 30, molde. Ahí en la 31. voz y en la remoto. Estamos 31, sí. 31, 32. Vamos a trabajar con el microondas. Vamos a usar un chocolate con leche, ¿ya? Forma de rallado del chocolate en barra. Y vamos rallando. Cuando el chocolate está bien templado, es un poco más difícil de rallarlo, pero la idea es eso, de que el chocolate esté bien templado. Ya, ahora lo que vamos a usar son 2 bandejas. Ya uno es para el microondas y lo otro es para dejar la mitad del chocolate rallado. También pueden usar una bandeja de vidrio para meter al microondas, pero es siempre preferible utilizar un plástico resistente al microondas porque el plástico absorbe o guarda menos calor de lo que guarda el vidrio. Entonces el vidrio, al calentarse y al guardar más calor que el plástico, puede que sobrecaliente demasiado el chocolate. Lo dejamos acá en la bandejita. Ahora vamos a empezar con 10 segundos, ¿ya? Normalmente entre 20 y 30 segundos es lo normal con el cual se puede trabajar, pero como estamos iniciando vamos a empezar con 10 segundos, ¿ya? Como ven ustedes, con 10 segundos no le pasa nada todavía. Entonces, como no le pasa nada con 10 segundos, le vamos a dar 30 segundos directos, ¿ya? Parece que no pasa Ahora nada. sí. Ahora sí, ya va. Entonces, ahora sí ya podemos mezclar un poco. Y lo volvemos a dar otros 30 segundos. Mira. Ahora, sin necesidad de usar la espátula, lo moves
ya está derretido, ya le falta poquito. Entonces lo mezclamos. Ahí cuando ya le falta poco, igual ponemos 30 segundos. Ahora ya no le podés dar 30, ya no. Vamos a empezar de a 10. De a 10. Y acá medís la temperatura. Sí, sí, hay que medir. Pero como tiene todavía grumos, todavía le falta. No tiene que quedar nada de grumos. Ya no 10, le vamos a dar 5 segundos. Tiene todavía grumos. Le vamos a dar 5 segundos más. Por favor, tenemos ya 48. 40 a 45 es lo máximo, o sea que ya logramos la temperatura que buscamos. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle el chocolate rallado, ¿ya? Agregarle un poco. Suficiente. Ahorita 30.2. Sí, está bien. Ahora sí, ya logramos la temperatura que estábamos buscando. Ya está con 30-31. Ahora sí ya lo podés trabajar y ya quedó tu chocolate templado. Pasamos al otro. Si lo llenaste mucho, bueno, hagamos una prueba. Ponele que lo rebalsaste, está muy lleno. Sí. Entonces lo que tenés que hacer es quitarlo las burbujas y te ayudas con una espátula. Quitarlo. Para quitar las burbujas. Eso. Te la esperaba, no salida. Esto lo vamos a llevar a la heladera. Lo que le decía, hay una diferencia entre esto y esto. Estos son los que entraron primero a la heladera, que no tenía la temperatura correcta. Miren, por ejemplo, estos de acá no tienen ninguna veta blanca, no se ve arenoso, se ve firme, sólido, un solo color, sin manchas, sin burbujas. Entonces visualmente está muy bien. ¿Eh? Suena como la tablita. ¿Alguien quiere romperlo? Contra el... Bien. Entonces, miren la diferencia de textura. Eso es. Ahora las invito a probar todo lo que quieran. Bueno, vamos a dar un aplauso para Lidia y